¿No? Bueno, seguimos hablando de vértigo. Ustedes están en un curso de otoneurología, o sea, neurología en el ámbito otorrino, por lo tanto está bastante restringida a lo que es nuestro sistema, en este caso el sistema cócleo-vestibular. Es un granito de arena dentro de toda la neurología, sobre todo de los neurólogos adultos, pero es útil porque se producen cuadros vertiginosos. El vértigo es uno de los síntomas más frecuentes. Un tercio de la consulta de urgencia en general tiene que ver con vértigo, con toda esta sintomatología más o menos asociada a vértigo, asociada semiológicamente a lo que llamamos vértigo, aunque haya confusión y podemos llamar mareo. Este cuadro, que es propio de patologías periféricas del laberinto vestibular, del laberinto del equilibrio, porque el laberinto, acuérdense que tiene una parte anterior que es auditiva y la parte posterior del equilibrio. Se conoce hace muchos siglos, ya está descrito en el papiro de Ebers, en el antiguo Egipto, que dicen que se escribió 3000 años antes de Cristo. Ya aparece ahí el vértigo como un síntoma. Bueno, hay cuadros vertiginosos muy característicos, muy demarcados, que fueron descritos en el siglo XIX, pero en realidad si uno escarba la historia, lo va a encontrar que está desde el comienzo de la era cristiana, del siglo I e incluso antes. Entonces, todo esto corresponde a la observación que el hombre ha hecho de esta patología. Esta patología que vamos a hablar hoy día viene más o menos ya clasificada de principio de 1900, del 1900. Pero en el año 1950 más o menos, dos médicos ingleses, la doctora Dix y el doctor Holpay, calificaron este cuadro como neuronitis vestibular, y por eso que está allá bien como perdiéndose ya, ¿no? Llevamos 70 años de esto más o menos. Posteriormente, con el advenimiento de la resonancia, porque ellos esto lo definieron en un paciente que tuvo un cuadro vertiginoso puro, sin compromiso coclear. Acuérdense que partimos diciendo que estaban juntas la parte coclear con la vestibular, pero se separan en las aferentaciones de su información. Entonces este cuadro no es atingente al laberinto mismo, como podría ser la enfermedad de Menier, en que hay compromiso cócleo-vestibular, sino que esto tiene relación con el nervio que aferenta las estructuras vestibulares. Y son dos los nervios, el vestibular superior e inferior. El daño neural del superior me va a dar una sintomatología bien especial, que es la que vamos a narrar ahora, y el posterior, el inferior, otro. Entonces, estamos ubicados en el nervio vestibular. Y el nervio vestibular, igual que el coclear, tiene neuronas que son bipolares con un ganglio al medio. El nervio coclear, el ganglio es el ganglio espiral de Corti, que está en el modíolo, y en el vestibular es el ganglio de Scarpa, que es un engrosamiento en el extremo lateral del conducto auditivo interno, donde los nervios afloran hacia el conducto auditivo interno y van hacia el tronco cerebral. Entonces, este daño, con el advenimiento de la resonancia magnética en pacientes que tenían estos cuadros vestibulares agudos, se vio que con el T1 con gadolinio el nervio se prendía entero. ¿Por qué? Porque antes la doctora Dix y el doctor Holpay hicieron un estudio histopatológico de los nervios, del nervio de estos pacientes que en algún momento de su vida habían tenido este cuadro vertiginoso,
y que por alguna razón murieron seguramente en el hospital porque le realizaron autopsia. Y vieron que en el ganglio de Scarpa había inclusiones probablemente virales. Y por eso que le llamaron neuronitis, porque el daño está en el soma neural. Pero ahora con la resonancia se ha visto que se prende entero el nervio con ganglio y todo, y por eso que ya cambió el término a una neuritis vestibular. Neuritis vestibular. Pero este año, la sociedad Barani, por la cual nosotros nos guiamos, una sociedad muy seria, que incluso tiene adjunta a otras sociedades importantes, como ya lo dije en las primeras presentaciones, le cambia el nombre a esta neuronitis, a esta neuritis vestibular por síndrome vestibular unilateral agudo, que es más o menos lo mismo, pero esto ya lo hace más extensivo, o vestibulopatía unilateral aguda. ¿Por qué? Porque el nervio, la primera neurona vestibular, incluso se introduce en el tronco cerebral y en el cerebelo. Hay comunicaciones directas al flóculo por la primera neurona vestibular periférica en territorio central y también a los núcleos vestibulares en un pequeño recorrido intraparental. Por lo tanto, si yo tengo un daño ahí, voy a tener una lesión vestibular unilateral aguda. Unilateral aguda, pero el acompañante, si está en el nervio, no tengo mayores acompañantes semiológicos o signológicos, pero en el tronco cerebral sí que tengo otro acompañante, o en el cerebelo. Entonces, teniendo una manifestación vestibular periférica, hay un plus que me orienta hacia un cuadro central. Esto hace que esta síndrome vestibular unilateral agudo no tenga un último apellido que es periférico central, sino que hay que buscar las características si esto es periférico o si es central. Entonces, bueno, este cuadro es conocido del profesor Kingma. Aquí tenemos la respuesta, ¿no es cierto?, vestibulares del canal lateral, fundamentalmente la respuesta de la visión. Aquí se cruzan, aquí se produce en las frecuencias bajas se produce la cinetosis, un problema de frecuencias bajas, y la propiocepción que va un poco más allá, casi acompaña todas las frecuencias, pero disminuye frente a estímulos mayores. Es como que quedáramos en el aire. Y aquí un efecto fisiológico, esto también del profesor Kingma, en que la visión, ¿no es cierto?, va a actuar sobre el flóculo y el cerebelo y va a inhibir los núcleos vestibulares, por lo tanto, me va a disminuir, cuando yo aplico fijación, disminuyo la respuesta vestibular, sobre todo la respuesta patológica que es el nixtamus. Entonces un nixtamus periférico con esta vía normal me lo disminuye con la fijación, y si yo se la quito, el nixtamus se libera. Un examen que siempre hay que tenerlo presente es el HIT. Hoy día, esto no hoy día, sino que hace 10 años ya está el protocolo HINS, que se aplica en muchas partes, y que se han hecho trabajos con residentes, porque nosotros como otorrino no vemos al paciente agudo, y eso es lo importante. El paciente agudo con un accidente vascular, sobre todo de fosa posterior, llega a la urgencia, y ahí el primer triage lo hará la enfermera, un médico general, si es que lo hay, y de ahí pasa al neurólogo, dentro de las primeras horas que son claves, ¿no es cierto?, frente a un accidente vascular, sobre todo de fosa posterior. Entonces, este examen, que es un examen clínico, que lo conocen todos, el HIT, hay que tener muy buen ojo para ver esto, muy buen ojo. A mí me cuesta verlo, pero hay ojos que ven más.
va a orientar a cómo está el BOR, el reflejo vestibulocular, frente a una lesión vestibular aguda, que no sabemos si es periférica o es central. Llegó a urgencia. Entonces, este paciente lo giran, ¿no es cierto?, a un lado y al otro, y si yo tengo los laberintos normales, probablemente voy a tener un hit negativo. Un hit negativo, es decir, al girar la cabeza hacia un lado, va a responder ese laberinto y los ojos van a venir para otro lado. Eso es el BOR. Y así para otro lado. Pero si el ojo se me queda y después hace una saca de refijación, quiere decir que ese laberinto está enfermo y probablemente el paciente pudiera tener una lesión vestibular periférica. Hay excepción a esto, por ejemplo, los accidentes del flóculo. Lo vamos a ver al final de la charla. Entonces, esto nos permite, y se han hecho estudios, sobre todo en un hospital en España, donde después que se hicieron unas clases especiales a los urgenciólogos sobre esto, aumentó la sensibilidad en el diagnóstico de los cuadros vasculares, sobre todo que tiene que ver con nosotros acá de fosa posterior, donde las imágenes, los protocolos de imagen, como el scale, el aspect, que son eh, son estos acrónimos, ¿no es cierto?, de estudio de imagen, dan para el territorio posterior muy poca sensibilidad. Esto prima la parte clínica sobre los estudios de imágenes en las primeras horas o en el primer día, incluso para la resonancia. Eso no quiere decir que yo, por tener un cuadro que sospecho verdad clínicamente, deba o no hacer imagen. Lo que sí debo hacer es imágenes repetidas, porque la evolución, ¿no es cierto?, la manifestación de este accidente vascular que estoy sospechando de fosa posterior en un protocolo stroke, incluso los protocolos de stroke que están diseñados para atender al paciente de urgencia, eh, lo excluyen los accidentes vasculares si las imágenes son negativas. ¿Ah? Son protocolos stroke sobre todo para circulación anterior o media, pero el posterior se considera como un accidente en evolución. Entonces aquí tenemos este es el hint. Ahí giramos a la derecha, los ojos siguen mirando donde está el objetivo. Y a la izquierda hay un saltito. Hay un salto que no se ve bien. Entonces esto lo grabé yo en cámara lenta, el mismo video, pero grabado en cámara lenta. Y aquí lo vamos a girar, ahí está bien. Vean ahora en cámara lenta, ahora viene. Ahí va en cámara lenta, vean el pelo en cámara lenta, los ojos quedaron al lado y ahí volvieron. Eso es lo que hay que ver. Esa es la saca. Este paciente tiene una neuronitis vestibular. Bueno, la clínica de este cuadro vertiginoso es una clínica aguda que comienza... Ayer vimos niños, los niños es lo mismo. El problema del grupo etario que es de niño mayor esto. Tal vez de niño menor también, pero no lo hemos visto ni está tampoco comunicado. Síndrome vertiginoso agudo de comienzo súbito, a veces invalidante por algunos días, con compromiso neurovegetativo sin causa conocida y con indemnidad auditiva. Esta es la clave. Cuadro vestibular agudo con indemnidad auditiva. ¿Cómo le hacemos la evaluación auditiva? De muchas maneras. Los neurólogos infantiles saben que pueden susurrarle al oído, que el niño le haga lectura labial, le pueden rasquetear el oído haciendo movimiento de dedos y ir comparando y ver groseramente si hay o no audición en un lado, o si esta es menor que la otra. Incluso si tienen los diapasones, pueden hacer uso de diapasones, lo que en términos más o menos clínicos se denomina acumetría, acu, no audiometría. Entonces, tenemos la parte auditiva, la parte vestibular la evaluamos con el HIT, con el nistagmo espontáneo,
lo vamos a seguir más adelante esto, la preponderancia. Cuando el cuadro es muy violento, muy agudo, lo más probable es que corresponda al nervio vestibular superior, porque es un nervio que es mucho más largo que el inferior. El edema, todo esto lleva a un compromiso neural que es diferente al nervio vestibular inferior. La neuritis del nervio vestibular inferior se manifiesta por desequilibrio. Y la recuperación del equilibrio se realiza por medio de mecanismos de compensación vestibular. Entonces, aquí tenemos una neuritis del nervio vestibular superior. Aquí hay una discontinuidad del nervio, una desaferentación del órgano periférico, pero la parte circulatoria, entre paréntesis, la parte vestibular, tiene inervación e irrigación que son similares, de los mismos territorios. La arteria laberíntica anterior está, grábensela porque viene un cuadro de diagnóstico diferencial. Aquí tenemos un daño neural, después vamos a tener un daño vascular con nervio normal. Irrigan lo mismo, o sea, la sintomatología va a ser lo mismo, pero lo que sigue es diferente. Y el nervio vestibular inferior inerva el sacro, el canal posterior, y la arteria laberíntica posterior va a inervar estas estructuras vestibulares. Entonces, si yo tengo un daño del nervio vestibular superior, voy a tener una desaferentación de esto. El nervio vestibular superior es llamado el nervio del vértigo. Voy a tener gran vértigo, lo dije recién, con nistagmus. Un nistagmus que se aleja de la zona dañada en la fase rápida. La fase lenta va hacia ese lado dañado. Es como que me está indicando, aquí está el daño. Pero rápidamente viene la segunda parte del nistagmus, que es la fase rápida, y me lo saca hacia la posición primaria de la mirada. Entonces voy a tener nistagmus, que es horizontal u horizonto rotatorio por el compromiso del canal vertical anterior. Horizontal u horizonto rotatorio. El daño del nervio vestibular inferior, voy a tener un compromiso más de desequilibrio, porque estos órganos son órganos gravitacionales. Tenemos el sacro, que tiene que ver con la vía gravitacional, y el canal posterior, que también tiene que ver con la vía gravitacional. En algunos animales, como el gato, existe una cuarta cresta llamada cresta neglecta, que probablemente tiene que ver con la gran estabilidad que tienen los gatos. Eso ahí la doctora tiene mucha experiencia en caer. Pero también podemos tener compromiso los dos nervios y tener una lesión con gran crisis de vértigo, ¿no es cierto?, sin hipoacusia, y probablemente con mayor sintomatología que si fuera una lateral. Las etiologías, ya como le decía a principios de 1900, Rutin habla de una inflamación del ganglio de Scarpa. Nilén en Francia hace lo mismo, y en Inglaterra la doctora Dix y el doctor Holpay en el año 52 hablan de neuronitis vestibular, daño ubicado en el soma neuronal. Después ya empezamos con el término de neuritis en la época ya de resonancia, Shunei y Kitamura. Ahora el aporte de esta gente es que encuentran en estudios de histopatología lesiones similares a producidas por herpes zóster, o virus herpes tipo 1, zóster tipo 1. Y estos son trabajos hechos por Neidl, finalmente por Brand y Valo, en que hablan más o menos lo mismo. Pero aquí ya cambia el término de neuronitis vestibular a neuritis vestibular. Y llegamos al siglo XX, llegamos al año 2020, en que la Sociedad Varani, en su nuevo consenso, después de 5 años, revisa el tema, y esto ya está a punto de ser publicado, no sé si ya se publicó en el Journal of Vestibular Research, y lo define, simplifica un poco más las cosas, como un cuadro vertiginoso agudo, espontáneo, de días de duración, con gran desequilibrio y componente neurovegetativo.
pero sigue siendo válido lo que dijeron todos los demás con audición normal, porque es un daño específico del nervio vestibular. El diagnóstico es clínico. Por lo tanto, este paciente le va a llegar a los neurólogos como crisis vertiginosa y van a tener que hacer un diagnóstico clínico, pero no, esto no, como todas las cosas, no se toma al 100%, ¿no es cierto? Nosotros vemos que esto es clínico, decimos esto es periférico, pero si hay alguna duda o algún grado de peligrosidad o hay banderas rojas o se anticipan una de las 4D que vamos a ver más adelante, bueno, podemos pensar que este cuadro clínico periférico puede tener localización central y tienen derecho a pedir todos los exámenes que quieran. Con la salvedad de que la resonancia le puede salir negativa y la TAC también en fosa posterior. Eso no significa que está normal. Ese paciente debe, en alguna medida, si tiene factores predisponentes de tipo vascular, y si están sospechando realmente de un probable stroke, y están dentro de las primeras horas de tratamiento, ¿no es cierto?, para realizar una trombolisis con factor activador del plasminógeno tisular, ese paciente debe ser hospitalizado, debe ser observado y debe ser tratado si tienen la casi seguridad de que el paciente está haciendo un accidente vascular con imágenes negativas, pero con una clínica que es muy positiva. Esas imágenes se van a hacer positivas las 24 o 48 horas. Es un problema de manifestación del edema cerebral de los casos trombóticos, ¿no es cierto?, por la transvasación del edema y la visualización a través de la imagen. Entonces el diagnóstico es clínico, nictamo espontáneo, unidireccional periférico hacia el lado sano, sácadas de refijación, estamos hablando de cuadro periférico fundamentalmente, de refijación de la mirada, lo que vieron recién, desde el impulso cefálico positivo, alineamiento ocular. Generalmente los cuadros periféricos no tienen el típico desalineamiento ocular que es manifiesto por el cover, test de cover and cover, que es generalmente negativo. Si uno usa métodos más específicos, puede que note que realmente hay un desalineamiento, porque a veces el compromiso de la vía graviceptiva produce un desalineamiento de todas maneras, pero no es tan manifiesto como el cuadro central. Y la acumetría es normal y simétrica. Acumetría, ¿por qué? Porque estamos hablando de un paciente que llega a la urgencia y no tenemos disponibilidad de audiómetro, o que llega a la consulta del otorrino y tampoco tenemos la disponibilidad de una audiometría al tiro, aunque eso hoy día es factible. Entonces este cuadro, dentro de las clasificaciones de agudos, episódicos y crónicos, que ya hemos hablado para adultos y de niños, esto cae en la etapa de los vértigos agudos. Es un vértigo que parte, como todas las cosas en un comienzo, ¿no es cierto?, tiene un pic y que empieza a disminuir dentro de la semana. Podemos estar una semana con el paciente con vértigo, podemos estar un día, 2 días, 3 días, pero si el vértigo es menor, si es de hora, aunque sea de mediodía, ya entramos en la duda y podríamos estar acá en un fenómeno episódico como la enfermedad de Meniere, ¿no es cierto?, que podemos estar 3, 4 horas con crisis y después se pasa. Esto es un vértigo que va más allá del día y va entre el día y la semana en general. Después ya tenemos los problemas crónicos, pero este vértigo, la evolución natural es a terminar dentro de los primeros días. La parte aguda, después queda con desequilibrio. Se puede prolongar, como todas las cosas, y se puede cronificar, pasar a un estado crónico, y ahí entramos ya en otro estado que es el mareo perceptual persistente, que implica una mala compensación vestibular. Estos son imágenes. Este es un estudio hecho por el doctor Kidman, publicado en la Frontier of
Neuroanatomy, en que muestra la disposición del laberinto vestibular con el utrículo, el canal nervio ampular del canal lateral y el superior. Esto constituye el nervio vestibular superior que se junta acá con el coclear y el facial que va aquí y está cortado porque va por arriba. Perdón, el facial coclear viene aquí abajo, allá. Entonces, el daño estaría aquí, hay un engrosamiento que corresponde al ganglio de Scarpa, y el daño podría tomar irradiológicamente en una resonancia con T1 con gadolinio, tomar todo este recorrido. A veces puede tomar un solo puntito y ahí quedamos complicados porque podemos estar pensando que el paciente tiene un neurinoma. Este es un estudio antiguo del profesor Schurneck, que está en el Pathology of Ear del año 76 en su libro, y que muestra este paciente que llegó al hospital del Massachusetts Eye and Ear Infirmary por un accidente de tránsito. Este señor era un chofer, algo así, llega muy mal y se muere. Entonces el doctor Schulneck, una de sus características era, antes de irse a su casa en la noche, pasaba visita en la UCI del hospital para ver quién estaba muy mal. Parece medio, no sé, fregado. No pasaba visita para ver quién se estaba mejorando, sino que quién se podía ir. Y dentro de eso le decían a estos pacientes, este paciente está muy mal, no sé si pasa la noche, y él escudriñaba, buscaba en su ficha si había algún antecedente de examen otorrino. Y este señor, 12 años antes, había tenido una neuronitis vestibular del lado derecho. Entonces el paciente se falleció, él le sacó los huesos temporales, los estudió, y así es como se estudia, y así es como nosotros hemos llegado a conocer muchos cuadros a través de la histopatología. Los cadáveres nos enseñan mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer biopsia de oído interno. Si hacemos una biopsia de oído interno, se muere el oído interno. Una de las biopsias contemporáneas que tenemos es el implante coclear, pero se hace cuando ya no hay audición. El implante coclear va a ir a estimular el nervio, lo que queda acá. Esto ya no queda. Esto es una cresta normal. Esta es la parte vestibular, no estoy hablando de la cóclea. Queda el nervio. Aquí no queda nervio. Hoy día se habla como uno de los tratamientos para los desequilibrios intensos que no logran mejorarse con la habituación vestibular, con todo lo que tenemos a mano. Se habla de los implantes vestibulares. Entonces, el implante vestibular va a ser es igual que el implante coclear, ya se ha hecho, se hace experimentalmente, pero yo creo que comercialmente eso no sale antes de los 8 próximos años. Pero si tenemos una neuronitis vestibular, que no es el caso de la hipoacusia, en que hay una destrucción de las células ciliadas, una hipoacusia de tipo sensorial, no neural, la verdad es que es poco lo que podamos hacer con un implante, porque no vamos a tener que estimular. Pero bueno, ahí están los investigadores y está bien que investiguen. El protocolo HINS es un acrónimo que toma en inglés, ¿no es cierto?, el Head Impulse, el nistagmo espontáneo, y aquí entra el nistagmo periférico, que ya hablamos, unidireccional, que sigue la ley de Alexander, o el nistagmo bidireccional, multidireccional, que nos lleva pero inmediatamente a un cuadro central. Una neuronitis con un nistagmo bidireccional es central de todas maneras. Y el TDSQ, el T de desalineamiento de la mirada horizontal, que ustedes lo conocen mejor que yo, y hacen el cover and cover y ven que un ojo sube y otro bajo. O sea, hay una hipotropía hacia abajo o una hipertropía hacia arriba. Y hay un juego de ojo cuando esto se hace más o menos rápido. Y la audición normal. Por lo tanto, hoy día, lo nuevo, no nuevo, 10 años atrás, es aplicar en todos estos pacientes en urgencia el protocolo HINS para discriminar en el momento agudo que va a necesitar y ganar este tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo de ventana aguja
la trombolisis, la información para decir que este paciente está haciendo un accidente vascular de fosa posterior. Bueno, esto vamos a apurarnos porque tenemos mucha información, esto ya lo conocen, el nistagmo espontáneo de una lesión vestibular derecha es unidireccional, sigue la ley de Alexander, en la medida que arranca del sitio de la lesión, corresponde a, este es un nistagmo periférico. Esta es una paciente con un cuadro de neuritis vestibular, tiene audición normal, está en el tercer día de su cuadro. Nos vamos a adelantar aquí, ahí tiene un nistagmo chiquitito que va a la izquierda, aquí crece en la posición primaria y acá aumenta. Esta paciente se le hizo examen de audición, todos los exámenes, y en realidad era una lesión vestibular puro, esto es típico, neuronitis vestibular periférica. Este es el test de Hines, que ya se lo explicó también la tecnóloga. Aquí está el estímulo cefálico, movimiento de alta aceleración, de alta frecuencia, y respuesta baja del ojo. Aquí no hay una imagen especular porque este oído está fallando, y es corregido. La respuesta vestibular es una respuesta sumamente rápida, uno de los reflejos más rápidos que tenemos nosotros. Y después vienen las respuestas oculares, que son más lentas. Entonces viene atrás y vienen las sácadas, que en este caso, por el tiempo muy próximo al estímulo, sería una sácada encubierta y la otra es una sácada abierta. Una cover and cover, saqué ahí, y la over saqué. Depende de la latencia en tiempo. Y se hace así como está el gráfico. El paciente está mirando la nariz del paciente. Yo me mandé a hacer un lunar aquí, así que me es fácil hacerlo. Y miramos para el lado y acá está patológico. Aquí los ojos quedaron acá, igual que le mostré en el video, y después viene la reposición. Eso quiere decir que el laberinto está dañado y no puede tirar los ojos. Bueno, esto es lo mismo, lo vamos a saltar. Aquí hay un problema bilateral. La historia de este paciente, esto no calza con neuronitis, porque en neuronitis estamos hablando de unilateral. Vean, ahí lo tiraron a la derecha, a la izquierda. Vean cómo corrige con los ojos. ¿Se ve eso? Contésteme a alguien si se ve. ¿Se ve o no? No. No, doctor, yo no lo logro ver. Ya, véanlo de nuevo. A ver, traten de mirar los ojos. Ahí. Ahí, ¿ven? Ahí saltito. Sí, ahí se ve. Qué bueno, porque estoy bastante preocupado con los videos porque parece que es un problema de transmisión. Bueno, pero van a tener que creerme. Y los que vieron es así, se ve el salto de los dos ojos a los dos lados. Este es un paciente que estaba normal, por una operación probablemente de próstata, le colocan preventivamente gentamicina y a los 3 días queda sin vestíbulo. Esta es una lesión vestibular bilateral. Esto es una lesión, no vamos a saltar eso porque es lo mismo que vimos al principio. Ahí tienen el nistagmo espontáneo, que crece. Ahí está el HIT. A la derecha ahora. ¿Está bien? Este es un nistagmo espontáneo con un HIT normal. Este es un accidente vascular en su comienzo, un accidente vascular de fosa posterior. El SQ es lo que están viendo, los neurólogos los conocen mejor, el desalineamiento, y que generalmente va con un head tilt, una torsión cervical hacia el mismo lado. Este sería el ojo hipotrópico y este el hipertrópico. A ver si se ve esto. Este también un accidente de tronco de fosa posterior.
Tiene un nistagmito pequeño ahí, a la izquierda. El cover. Miren la nariz o mírenle el ojo que se destapa. Ahí subió, ¿eh? Miren el derecho. Ahí subió. Subió. Bueno, este paciente tiene un accidente de tronco, tiene un cover que es evidentemente positivo, esto nos lo dan las lesiones periféricas, y tiene un nistagmo que en este caso es unidireccional, que podría ser como periférico, pero tenemos un cover positivo y nosotros frente a estos signos tenemos que darle un valor, son como las banderas rojas, y tenemos que irnos a la parte central. Protocolo HINS, ¿no es cierto? El diagnóstico depende del protocolo HINS, y prueba de laboratorio, todo lo que quieran. Como estos pacientes le van a llegar a urgencia, ustedes tienen que hacer en ese momento también un estudio de los exámenes que disponen generales buscando alguna otra patología. Y para nosotros las pruebas calóricas necesitamos espontáneo y la compensación vestibular. El VIGIT, estudio de la ganancia de los canales semicirculares, los VEM, diagnóstico de los receptores vestibulares. Todo el armamentismo, eso uno lo va viendo en qué momento, cuál es el momento indicado para hacerlo. La imagen, resonancia magnética con énfasis en fosa posterior y secuencia cóclea. Después de las 48 horas puede ser positivo. Sospecha de lesión vascular de fosa posterior. La pueden hacer llegando, depende, ¿no es cierto?, de muchos factores. Si está en una clínica particular y una clínica privada y el paciente tiene recursos, en fin, y no tiene problema, lo hacen, aunque salga negativa. Pero sí hay que repetirla, y si sale negativa, peor todavía. ¿Por qué? Porque esa resonancia hay que repetirla en las 24 y 48 horas, porque los accidentes vasculares están en evolución. Por lo tanto, mucho cuidado con un cuadro clínico agudo que sospecha clínicamente una lesión de fosa posterior con resonancia negativa y lo mandan a la casa. Ese paciente se muere en la casa y aparecen en todos los diarios. La vertical subjetiva es otro examen que hacemos nosotros, y esto se debe al desalineamiento de los ojos, que también va a desalinear la vertical. Para un paciente con una lesión, en este caso del lado derecho, es natural con el ojo derecho más abajo encontrar una vertical ladeada hacia el lado derecho. Esto es un paciente normal. Y aquí tenemos la neuronitis vestibular del lado izquierdo, en que se le hizo una resonancia precoz, y vean cómo se capta gadolinio, de uno con gadolinio, todo el nervio. Todo el nervio. Hay como un engrosamiento que podría corresponder al nervio, al ganglio de Scarpa, pero parte del mismo laberinto hasta la entrada del tronco. Por eso que el término que se le da hasta hace poco era de neuritis vestibular y no neuronitis. El tratamiento es sintomático en los periodos agudos, algunos usan corticoides, yo a veces uso corticoides, pero lo fundamental en esto es la rehabilitación vestibular. Y van a tener una clase de compensación vestibular. La compensación se hace por restauración, que es volver a la función inicial, prácticamente sin hacer nada. Un ejemplo que no es el caso de la parte vestibular, es la parte facial, los pacientes que se mejoran completamente, eso es restauración. Los que no se mejoran tienen una adaptación que es sensorial o conductual, y la sensorial funciona fundamentalmente con la visión. Y aquí tenemos las sácadas que tratan de hacer, lo vamos a ver un poquito más adelante, tratan de reemplazar la función del BOR perdido. Y la habituación, que es ya ir a la supresión de la respuesta, es decir, no se mejoró, bueno, démosle para el otro lado, habituémoslo hasta que el paciente ya no tenga que responder en forma patológica. Este es un monito que tiene hace muchos años,
en que resumen todo lo que hemos hablado. Aquí tenemos otra manera de explicarlo del equilibrio, ¿no es cierto? Con la información de los receptores periféricos, ya sea las articulaciones, ¿no es cierto? La visión y la parte laberíntica. Y hay que tener en cuenta toda esta cosa, incluso la parte psicogénica, la parte cardiovascular, neurológica, endocrino. Por eso un paciente que nos llegó con una crisis aguda de urgencia, nosotros tenemos que por lo menos hacerle un chequeo de cómo están sus índices metabólicos. Bueno, la parte nuestra es la parte vestibular. Si se quiebra esta patita de la mesa, va a empezar un movimiento que es como nistálmico. Y la parte del tronco cerebral, donde funciona esto, porque esto es un reflejo, esto se puede caer y el paciente se puede morir. Entonces, esto empieza a acomodarse, esa es la compensación que va ubicándose en tal parte para que la mesa vuelva al equilibrio. Ahí se quebró, tenemos este movimiento que lo hicimos como nistagmo, ¿no es cierto? Con fase lenta hacia abajo, fase rápida arranca de ahí, y el cerebro, el tronco cerebral se va corriendo hasta lograr aquí, pasamos de la fase aguda de vértigo a un desequilibrio, un mareo y finalmente a la compensación. La compensación, me voy a saltar esto, esto es un paciente normal, en que tenemos la información del lado izquierdo, la información del lado derecho, llega a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares en un estado normal son como enemigos, son inhibitorios, son y hay información positiva hacia el cerebelo, lo que está llegando, y a su vez tenemos la información visual que llega al arquicerebelo. Esta es la que me frena el nistagmo vestibular periférico. Eso es normal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe esto? Se rompe, hay una desaferentación neural, el órgano sigue bueno, pero no transmite. Voy a tener menor información núcleo vestibular, más cargado en el otro, y empieza el problema del vértigo, y empieza a su vez la compensación, los procesos compensatorios que son sinápticos con cambio incluso electroquímico. Lo que era antes inhibidor se transforma en estimulador, en estimulación. Sinaptogénesis, se crean nuevas sinapsis o terminaciones dendríticas, migración neuronal, y neurogénesis, cambio en la densidad de la materia gris y en la blanca en la resonancia. Esto ya es cortical y esto está demostrado así. Por lo tanto, este no es un problema periférico, sino que llega hasta la parte central. Y en la parte central voy a tener ya la cronicidad de esto con los síndromes de desequilibrio crónico. Todo esto tiene un apoyo que es epigenético. Aquí hay genes actuando, el CIFOS, RNA, en fin, para estabilizar la compensación. Finalmente se estabiliza la compensación, los núcleos vestibulares quedan de amigos, las descargas son más o menos iguales y sigue el órgano desaferentado. Esto es la parte clínica. Audición normal, dijimos, audición normal al comienzo, el 26 de agosto, y al término, el 4 de enero, no cambió la audición porque un problema neural. Esto al comienzo, una paciente que se le hizo al comienzo un examen de octavo par, y tenemos esta tremenda respuesta, una neuritis vestibular del lado izquierdo. Aquí está la respuesta a la neuritis, y esta neuritis se mantuvo, y vean cómo trabaja el nervio vestibular del lado derecho. Aquí se achicó bastante para llegar finalmente a lo que era en un comienzo. Y si bien es cierto que aquí nunca se recuperó, quedó desconectado el laberinto periférico. Por ejemplo, este paciente yo no podría ponerle un implante vestibular periférico porque este nervio no funciona, no sé qué va a transmitir. Sin embargo, el otro vuelve a la normalidad porque la compensación se produjo a nivel de los núcleos vestibulares. Esta es una paciente de 47 años que tuvo lo mismo, pero este del lado derecho. Fíjense aquí en los primeros momentos. Aquí yo no sabría decir qué es lo que tiene, porque todas las respuestas están aquí arriba. Pero ya en marzo incluso hay unas respuestas, ¿no es cierto?, que el lado derecho, que el enfermo estaría como mayor que el lado izquierdo, porque este le está ayudando, mejórate, le dice, mejórate.
Finalmente, cuando la paciente ya la dimos de alta, esta paciente del lado izquierdo que hizo todo este juego vuelve a la normalidad porque ya está compensada, y el otro queda a medio camino. Quedó con una paresia vestibular, pero compensada centralmente. Entonces, los exámenes de octavo par en un paciente con una neuronitis vestibular o una neuritis vestibular o un síndrome vestibular agudo deben ser seguidos para ver en qué grado se encuentra el paciente de su compensación. Y tenemos este examen de alta frecuencia, que es el VIGIT, que es muy bueno. Entonces aquí tenemos el paciente en etapa aguda. Vean cómo el estímulo aquí, el estímulo es normal, ¿no es cierto?, que se le está dando, pero sin embargo la respuesta está amputada. Y aquí aparecen estas sacas que tratan de llegar y meterse aquí para hacer que esto sea especular, tenga la misma forma del estímulo. Esto al mes después, las sacas están metiéndose acá, y a los 2 o 3 meses ya las sacas se metieron muy próximas y están simulando la respuesta vestibular. Esto es una compensación sacádica. Estamos aquí, en la sustitución sensorial. Y este otro paciente que incluso se le pasó el tejo y las sacas se anticipan. Ayer vimos los mecanismos de desequilibrio, que dentro de las tareas ambientales estaba el feedback, que viene acá, o el feed forward, que es anticipación. También está dentro de la estrategia de sustitución conductual, en que el paciente se acostumbra ya a anticiparse a lo que va a hacer. Diagnóstico diferenciales periféricos. Este es un dato que tienen que saber los neurólogos, que el problema podría estar en una obstrucción, un problema arterial periférico, o en una enfermedad de Meniere que también puede simular una neuronitis vestibular en etapa 1, en etapa vestibular. Esos son los cuadros periféricos que a mí se me ocurren. Entonces está la circulación del oído, tenemos acá la AICA, la arteria laríntica depende en un 80% de la AICA y un porcentaje que depende de la pica, y otra que sale directamente del tronco, y el primer ramo que da dentro del conducto auditivo interno es la arteria laríntica anterior. Y la arteria laríntica anterior se puede obstruir, me puede producir necrosis de este lado, de todo esto, y estos elementos ya destruidos caen sobre un sistema que está activo neural y vascularmente. Entonces, esta neuronitis, que la neuronitis por definición es un cuadro que se va apagando, que puede tener, es como el gran terremoto que puede tener réplicas cada vez menores, pero nada más. Aquí está una neuronitis, porque también me desafecta vascularmente esta cosa. Volvemos a la inervación, a la parte vestibular. Antes dijimos neuronitis vestibular, y de acá el daño neural, ahora es aquí. Entonces me produce una isquemia de esto, y lo otro que está enterito en la neuronitis, aquí estos detritos caen. ¿Y a dónde van a caer? Con los movimientos van a caer las piedrecitas, todo esto caen a los sistemas que están activos, canal posterior sobre todo, y me produce un vértigo postural. Cuidado con las neuronitis vestibulares que posteriormente siguen con vértigo postural, corresponden a esto. No fue un daño neural, sino un daño vascular. Y este daño vascular, el anticipo de otros daños vasculares que van a venir mayores al sistema, porque ya el sistema vascular está dañado. Entonces, esto significa que el paciente debe tener un control estricto con neurólogo de prevención de futuros accidentes vasculares. La enfermedad de Meniere, vamos a hablar más adelante de esto. El Meniere no parte como lo escribió Meniere, hipoacusia, tinnitus y vértigo, puede partir como una sordera súbita o como una lesión vestibular súbita. Y aquí la diferencia estaría en el perfil temporal, puesto que la enfermedad de Meniere no dura una crisis de vértigo, no pasa el día, puede que al día siguiente tenga de nuevo, pero son horas. En cambio, la neuronitis, como lo vimos al principio y por definición, son días de vértigo. Y dentro de los síndromes vestibulares centrales, agudos, síndrome vestibular agudo, periférico y central, bueno, esto lo vamos a saltar aquí. ¿Qué importancia hay aquí? Estamos con poco tiempo. El 75% son afecciones periféricas, neuritis vestibular, accidente vascular laberíntico. Eso es periférico.
El 25% son centrales y son AVE isquémico, el 80%, y esclerosis múltiple, por decir el resto. El día el 20% de todos los vértigos en servicio de urgencia. Yo diría que más, un 30%. Si tomamos junto con el vértigo, desequilibrio y todo lo que es atingente a los síntomas que ya dijimos en el estudio de la Sociedad Barani. El 80 al 90% de todos los accidentes vasculares, el 80% sin focalización neurológica. Podemos tener, aquí están las 4D, que son las 4D, son banderas rojas, que en este cuadro de neuronitis periférica nos pueden llevar a pensar en un daño central, que son la ataxia, la disartria, la disfagia y el drop attack. 15 al 20% de los accidentes vasculares solo con vértigo, sin otros síntomas. Y cuando hay una hipoacusia asociada, este es el HINS Plus, que entra la parte de hipoacusia, porque en el HINS no entra la parte de hipoacusia por definición, pero nosotros tenemos que hacerlo. Incrementa el riesgo vascular con compromiso de la AICA. Acuérdense que la AICA es la que da un 80% de la arterioides interna, y ahí, aparte del daño vestibular, puedo tener un daño coclear. Entonces ya con un HINS Plus debo sospechar muy seriamente el compromiso vascular. Eso lo vamos a saltar. Diagnóstico diferencial, síndromes centrales, tenemos lo que llamamos la pseudoneuritis vestibular. ¿Por qué? Porque siendo un cuadro que compromete una fibra o fibras vestibulares primarias que vienen del laberinto y que se introducen en el tronco cerebral o se introducen en el cerebelo en un largo recorrido por el pedúnculo cerebeloso inferior hasta el flóculo, ahí termina la neurona primaria, su daño puede dar una sintomatología primaria, pero además ahí vamos a tener acompañante, aquí hay un sándwich, ¿no es cierto?, en que el jamón es la vía vestibular primaria, pero tenemos los panes a los lados, que son los parénquimas que nos van a gritar por otro lado, lo que no sucede en el nervio puro. Entonces, a eso le llamamos pseudoneuritis vestibular, síndrome de tronco cerebral, protuberancial, núcleos vestibulares y síndrome cerebeloso. Pseudoneuritis vestibular, lesión vestibular al ingreso del tronco cerebral, mielina central, lesión de los núcleos vestibulares, causa vascular, en la parte alta por accidente de la AICA y en la parte baja por accidente de la PICA. Y lesiones, como dijimos, de los fascículos, el flóculo, núcleo vestibular inhibitorio. Aquí hay una pseudoneuritis vestibular derecha, en que tenemos una desaferentación a la entrada del tronco aquí, a la entrada del tronco, este laberinto deja de informar en la parte periférica, por lo tanto puedo tener un GIN, un Head Input Test positivo, pero sin embargo tengo una desaferentación en el fascículo longitudinal medial y puedo tener una oftalmoplegia internuclear. ¿En qué consiste esto? Que el ojo puede tener un leve desplazamiento en la mirada lateral, ¿no es cierto? El ojo derecho, pero el ojo izquierdo tiene un tremendo desplazamiento y me hace un nistagmus del ojo abductor, el ojo bueno. Este no está funcionando, por lo menos en el músculo recto medial. Y aquí tenemos ese caso. Aquí tenía dos focos de desmielización, uno a la entrada del tronco, por lo tanto me da como un nistagmus periférico. ¿Ven? Tiene nistagmus los dos ojos, esto es impropio de la oftalmoplegia internuclear. La oftalmoplegia tiene solamente en el ojo abductor y aquí tienen los dos ojos. Pero sí, esta paciente es evidente que tiene una oftalmoplegia internuclear, este ojo está lateralizado en extremo y este otro se le queda el triángulo de la esclera visible. Yo puedo ver un paciente, este ya lo mostré antes, este es un paciente que tiene un nistagmus de fijación, yo tengo que mostrarle el dedo para que, ahí no tiene nistagmus, aquí le estoy mostrando el dedo, estamos viendo los ojos y ahí apareció el nistagmus. Tiene un nistagmus a derecha,
de baja frecuencia, lo hago mirar buscando la ley de Alexander, el mismo nistagmo no cambia, lo hago mirar al centro, le quito el dedo y desapareció el nistagmo. No hay fijación. Está mirando a cualquier lado, no hay nistagmo, está sin fijación. Le coloco el dedo de nuevo, ahora, es decir, lo hago fijar, está sin fijación. Y ahora el dedo y empezó de nuevo el nistagmo, con fijación. Eso es típico, aunque sea unidireccional, pero con fijación aumenta, eso es central. Y los infartos, puedo tener un infarto de la pica, que es un infarto alto, que me toma prácticamente los núcleos vestibulares, y puedo tener un infarto bajo, perdón, de la pica abajo y de la AICA arriba, como en este caso. Este es un infarto de la pica, de la rama cerebral, por lo tanto voy a tener una déficit en la información cerebelosa, y yo puedo tener, al tener una inhibición cerebelosa hacia los núcleos vestibulares, puedo tener una sobrecarga de este núcleo, que es el del lado enfermo, porque está inhibido, no está siendo inhibido. Por lo tanto, el otro que está normal queda con menos carga, y voy a tener un nistagmus ipsilateral. Ipsilateral. Cuidado cuando yo tengo un nistagmus, por ejemplo, hacia el lado derecho, aquí, que es como un nistagmus periférico, pero tengo un HIT normal, un HIT normal. Estos son los cuadros que me pueden producir una duda diagnóstica, pero tengo HIT normal y un nistagmo hacia el lado derecho, entonces yo puedo pensar que puede ser una lesión del lado izquierdo, pero también tengo un HIT normal al lado izquierdo. Ese nistagmo es central y tengo que pensar o que es una lesión de tronco, una lesión, en este caso, cerebelosa. Eso nos vamos a saltar, ya lo dijimos. Esto para mostrarles la evolución, lo que dijimos en resonancia, de un accidente vascular de fosa posterior. Aquí hay dos pacientes. Esta es una lesión de la pica y esta otra de la AICA. Fíjense que la pica, un hombre de 34 años, lesión de la pica, hay un nistagmo espontáneo horizontal torsional, contralateral, va hacia el otro lado. Y el HIT es positivo y con nistagmo de mirada bilateral. Ya el nistagmo de mirada bilateral, nistagmo para el lado derecho, esto es central, esto orienta central. Y vemos que las 4 horas de inicio, dentro de la mayoría de los protocolos, el protocolo de Cincinnati, habla de que las 4 primeras horas son cruciales, sobre todo para empezar la trombolisis. En las 4 primeras horas no había nada. Sin embargo, a las 48 horas aparece la lesión justo donde está el núcleo vestibular con el comienzo del pedúnculo cerebeloso. Aquí a los 2 días este paciente llegó a los 2 días. No había una sospecha a los 2 días, pero a los 5 días es evidente. ¿Se fijan que la resonancia es un poquitito tardía? Eso no quiere decir que no se haga, porque puede haber otra lesión. Pero si está ausente, no vamos a decir, este paciente está normal, se va. Cuando hay signos centrales. Conclusión. El diagnóstico de neuropatía vestibular aguda se obtiene con una anamnesis exhaustiva y dirigida hacia los trastornos vestibulares súbitos, tanto periféricos como centrales. El diagnóstico es clínico, siendo fundamental la aplicación del protocolo HINS y HIN Plus, la parte auditiva. Si esto orienta a lesión central, debe ser derivado de urgencia a neurólogo. Esto es una indicación para otorrino, pero ya hablamos el papel que le corresponde al neurólogo, sobre todo al neurólogo de turno, si le llega un paciente con sospecha de un AVE. Por supuesto que va a aplicar el protocolo
del National Institute of Health de Stroke Scale. Y depende de eso, dentro de las primeras horas, ver si cumple con criterio de inclusión para un tratamiento de trombolisis. Entre paréntesis, tratamiento de trombolisis, yo creo que los primeros que empezaron en Chile fue en el Instituto de Neurocirugía. Y ahí lo que queda del comienzo de ese tratamiento es el refrigerador que tienen atrás, que a través de un proyecto Fondesit del doctor Melo, obtuvo fondos para guardar todos estos medicamentos, y hoy día guardamos, bueno, hay otras cositas. Pero esa es la historia de ese refrigerador. Los exámenes de apoyo otoneurológico deben interpretarse en relación a la evolución del cuadro clínico. Tiempo transcurrido, teniendo presente el proceso de compensación vestibular en las variaciones de la respuesta. Se debe realizar los controles otoneurológicos cuando este paciente ya sigue siendo nuestro, otorrino. La verdad es que si el neurólogo lo sabe tratar, o lo sabe controlar, porque en realidad el tratamiento fundamental de esto es la kinesioterapia. Entonces, tiene todo el derecho a hacerlo. Esto no es privativo, la ética médica no es privativo de que yo soy otorrino y no me puedo meter en la parte neurológica, o el neurólogo no se puede. La ética corresponde a hacer lo que uno cree que sabe hacer y lo hace bien. Deben realizarse los controles otoneurológicos que el médico estime necesario para evaluar y adecuación de la terapia, sobre todo la compensación vestibular, que es el tratamiento definitivo. Nosotros hacemos el tratamiento agudo en la fase aguda. Los estudios radiológicos son excepcionales en relación a síndromes vestibulares periféricos. Hay elementos que a nosotros nos pueden, a través de la evolución, a ver que esta neuronitis, que partió como neuronitis y de repente empieza a caer la audición, bueno, ahí vamos a tener que pedir estudios de imagen, porque puede haber otra patología que hizo debutar el cuadro como una neuronitis, pero en realidad no lo es. Pero son excepcionales. Y eso es todo. Muchas gracias, doctor. Muy buena su presentación, muy buenos videos. Ojalá que hayan estado buenos los videos, Sí. que se hayan visto. Sí, se vieron súper bien. vieron. Ah, qué bueno. Buena su clase, doc, como siempre. Pero Doc, tenía una pregunta. ¿Cada cuánto sigue usted los pacientes con neuronitis? ¿Y con qué exámenes? ¿Les pide siempre una prueba calórica y cada cuánto la pide? Bueno, en realidad lo puedo seguir con prueba calórica o lo puedo seguir con VIGIT. Porque el VIGIT es bastante bueno, que me va a ir indicando cuando estas sacas están dispersas en un primer momento, se empiezan a agrupar, se empiezan a achicar, empieza a disminuir la latencia, ¿no es cierto? Son todos elementos válidos para indicar que se está produciendo la compensación vestibular. Entonces, ahí tienen dos ejemplos de pacientes que seguimos mes a mes. Y por eso que tenemos los exámenes vestibulares. Pero con VIGIT no hay problema, acortan más el estudio cuando ya tienen el diagnóstico. Ahí atrás está el refrigerador de la trombolisis. ¿Alguien más? Hola, Berito. Hola. Hola. Y Camilo, Hola. y a todos. Hola a todos. Súper bueno. ¿Pero dónde se hacen los VIGIT? Los VIGIT. Sí, ¿a dónde los mando? En Íntegra Médica te lo hace la Denise, que trabaja con nosotros. ¿Pero dónde? ¿En qué local? Otorrino. Sí, pues, pero ¿qué? ¿En Manquehue? ¿En Las Condes? No, ¿Dónde? no está yo no sé si tú estás en Guardia Vieja. Barcelona, sí. Doc, Ahí. Doc, pero la Denise me dijo que no están haciendo vigita ahí. Ahí está la Denise. Pues. Me dijo que no tienen vigita. Denise, habla un poco del VIGIT. ¿Dónde se pueden mandar los pacientes para VIGIT? Creo que en la Católica, Doc, es el único lugar donde hacen. Bueno, ¿y no estás haciendo tú en Íntegra Médica? No, nosotros no tenemos VIGIT. No, ¿viste? Doctor, en la alemana. En el J. En la alemana lo hacen. 15 lucas.
En la Católica, en el J. Claro. Vigil. En realidad, No sé si están haciendo. en la alemana lo hacen, y yo no tenía idea de cobrar 15 lucas, pero Sí. cualquier remedio, cualquier medicamento que uno da así por si acaso, 15. disparando al aire, vale más de 15.000 pesos. Y sin embargo, tienen un diagnóstico, y un buen diagnóstico. Son buenos los exámenes de la alemana. Yo lo uso mucho. Sí, Bueno, y en yo la lo Santa encuentro María, barato. Claro, en la Santa María también, pero es un poco más cara. Y lo otro que exactamente. es importante, que en general las clínicas grandes, llámese Alemana o Las Condes, los FONASA están o sea, hay costos mucho más bajos para los FONASA, que eso de repente uno piensa que son más caros y no pagan como privados. A veces les Sí. sale mucho mejor pagar un poquito más que un lugar, un centro médico con exámenes de baja calidad versus unos de Sí. mejor calidad, y el costo no es mucho más alto, para que sepan. Incluso Claro. es más bajo. En la alemana, por ejemplo. Claro, yo ¿Está modificado el Vigil? Yo creo que no han actualizado los precios todavía. Yo tengo una consulta de pueblos chicos frente a la alemana. Y ahí veo hasta FONASA. Ya. Pero, y los pacientes, todos los mando a la alemana, que los tengo al frente ahí. Sobre todo los FONASA. Porque increíble, un examen de octavo par le sale por 40.000 pesos. Ya. Y que más encima, en parte se lo reembolsa el bono. Sí. Entonces, pero yo estaba equivocado, yo pensé que en Interamérica están haciendo hijito. No. No, o sea, yo no tengo dónde derivar, por eso preguntaba. Ya. Bueno, tienes la Santa María, que según lo que dice la Catherine, yo creo que así, es un poco más cara que la alemana. ¿Mm? Sí. La alemana es muy, muy buena. Y Ya. Las Condes no sé en qué situación estará con respecto a costos. Ya. Pero Ayer tuve un paciente que salió la 40 católica, lucas, en la católica también lo hacen. Sí. como 40.000 el viejito en la Santa. Va a tener que comprarte un Vigit, Denise. Si En los vez de ir a médicos lo tienen que pedir, porque si los médicos no lo piden, no compran los equipos. Es que no lo piden porque no lo saben. Es que ese es el cuento. Claro. Tiene que volver Entonces, un en vez de país irte que para no- Europa, cómprate un Vigit. Perdón. Vuelva a ¿En qué- Interamérica, doctor Salido. ¿Ah? ¿En qué Interamérica trabaja ella, la Denise? En Contigo. Barcelona. En Barcelona no nos encontramos entonces otro día, debe ser. Ya, para ubicarte. Pero Sí, lógico. con los sábados. Ah, ya, Y los perfecto. domingos. No, domingo. Ya, ok. No, es que es muy, muy necesario, a esta altura ya es muy necesario. No sé si el Camilo tiene algún dato más práctico ahí de exámenes para el resto de la No. gente. ¿Ah? Nada más que agregar. Ya. Doc, otra consulta. ¿Mm? Daño utricular por una neuritis, por ejemplo, superior, que genere más daño utricular. ¿Se puede alcanzar a ver un test de SKU positivo? Sí, sí. Pero hay que, y es muy importante esa pregunta, porque el utrículo me produce pérdida de la tonicidad del ojo, y el ojo debiera bajar hacia el mismo lado. Y tenemos un SKU positivo hacia el mismo lado, una hipotropia. Pero es muy sutil, por eso que hay que buscarlo. A diferencia de un accidente vascular de tronco de cerebelo, que es evidente. Pero sí, puede ser. Doc, y lo otro, ante la sospecha, ¿cómo usted puede diferenciar una sospecha de neuritis versus, por ejemplo, un SOALA o una alteración específica de alguna parte de la arteria laberíntica? No tengo ninguna posibilidad de diferenciarlo en los primeros días. Son clínicamente exactamente igual. Siempre ponemos el ejemplo cuando hablamos ahí a los becados. Nos llegan 2 pacientes, los 2 exactamente igual, lo único que le cambia el nombre y el número del RUT. Pero partieron a la misma hora con el mismo cuadro de vértigo, 3-4 días con vértigo, llamando a Ulloa y a Urrutia, ¿no es cierto?, con desequilibrio. Bueno, neuronitis vestibular no tiene nada central,
y por último le hicimos hasta resonancia, todo normal, y se van los dos para la casa, con tratamiento sintomático. Vuelven a los 15, 20 días, uno muy bien, y el otro cada vez que se agacha se marea. Ahí recién estamos haciendo el diagnóstico. Es un diagnóstico un poco diferido. ¿Por qué? Porque en el principio el paciente no se va a mover tanto, ¿no es cierto? Pero después ya los toritos están haciendo su gracia en el canal posterior, que no sucede eso en la neuritis vestibular, porque siendo un daño, una desaferentación neural, toda la irrigación, el órgano periférico está sano. Si lo que pasa es que está desconectado nomás. Entonces, en ese caso, y nosotros hemos tenido pacientes así, y tenemos varios, y yo tengo casos clínicos que desgraciadamente por el tiempo no se pueden mostrar, pero son muy bonitos. Se los voy a mostrar a ustedes cuando hagamos las clases, volvamos al hueso temporal. Ahí les voy a mostrar eso. Esos pacientes estamos obligados a mandarlos al neurólogo porque van a ser, el próximo accidente va a ser un accidente cerebral dentro del Brian. Y eso tenemos que tener, igual cuando hablamos de radiólogos, tenemos que hablar de neurólogos que entiendan estos cuadros, porque algunos no lo entienden y yo me he llevado la sorpresa que lo han mandado de vuelta diciendo, no, usted está bien. O sea, cada vez que tenga un síndrome de Lindsay-Hemingway, ahí hace un estudio de algo central. De todas maneras, y eso en el dibujo que mostré yo del libro de Schurner, el doctor Schurner dice que es una bandera roja para los próximos accidentes que vuelvan. ¿Por qué? Porque siendo la arteria laberíntica anterior muy pequeñita ya, ya la diferencia de lumen de la AICA con respecto a la arteria auditiva interna es de 20:1 auditiva interna. Y después se nos achica más en la arteria laberíntica anterior. Entonces son arterias muy pequeñas, pero que están irrigando zonas que son muy elocuentes, que te van a dar una crisis de vértigo tremendo, que vas a creer que tiene un infarto cerebral, ¿no es cierto? Entonces, esas arterias que son chiquititas ya están dañadas, imagínate para arriba. Doc, ¿ya se estudió cardioembólico, Holter, ecocardio? No tengo idea para qué sirven eso. No, pastelero a tus pasteles. Ya. Lo que más pido son exámenes metabólicos. Me gusta mucho pedir los perfiles lipídicos. Pero el resto va, y es una responsabilidad médica mandárselo a los que manejan eso. Bien. Nos basta a nosotros con esto y los tapones de ser humano. Ya pues. Súper. Nos vemos mañana entonces para una nueva exposición. Saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana. Adiós.